Muy buenas tardes para todos. Nos encontramos el día de hoy en formación de el lenguaje de programación Dart de móvil 1. Vamos a la clase de hoy. Va a tratar sobre lo que es la integración del código, el uso de las clases y los diferentes elementos que hemos visto, aplicándolos a la conexión a la base de datos e interactuando con ella, ¿no? Bueno, entonces me va a permitir compartir pantalla. Por favor, me informan si ven pantalla. Importante informarles que la actividad de hoy, ¿sí? Es la que vamos a dar como producto, ¿sí? Producto que deben de subir en sus respectivos repositorios para juntar como evidencia. Bueno, muy bien. Vamos acá a, como es habitual, abrimos Visual Code, ¿sí? Abrimos Visual Code, ya por acá tengo, digamos, adelantado gran parte de este. La última vez estuvimos viendo todo lo que fue, permítame en silencio acá, silencio mm, mm. Bueno, muy bien, listo. Entonces, bueno, entonces les decía que hoy la clase de hoy trata sobre la implementación de los conocimientos, aplicándolos a el uso de la clase, de los conceptos de clase y objetos, y estos integrándolos a lo que sería la metodología CRUD o los procesos básicos de un CRUD, que son crear, leer, actualizar y borrar dentro de una base de datos, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero es que Dart maneja para ese tipo de acciones que, digamos, de cierta manera son herramientas de terceros que no son propias del lenguaje, como lo que es la conexión a la base de datos, como lo que es una conexión a una API. Ese tipo de elementos implican el uso de librerías para hacer esa conexión, ese uso, esa interfaz, para implementar esa interfaz para podernos conectar allá con ese tercero. Entonces, esa implementación, ¿sí? Iniciamos por aquí en el proyecto, cada vez que se crea el proyecto, tenemos por aquí este archivo que se llama pv-spec YAML. Es un archivo de configuración, ¿sí? Este archivo por lo regular contiene todo lo que tiene que ver con la configuración de Flutter o de Dart en este caso. Entonces, aquí vamos a parametrizar el uso de esta librería. Esta es la librería que vamos a llamar. ¿Cómo la llamamos? Estando aquí,
Por ejemplo, la IA me sugiere una para conectarnos a Internet, ¿sí? Para hacer peticiones a, uno, a un API, por ejemplo. Entonces, si pudieron observar, él sugiere una dependencia. En este caso, vamos a implementar la librería de MySQL. Entonces le decimos, aquí le decimos MySQL, ¿sí? Y aquí él nos va sugiriendo muchas más, ¿sí? Hay muchísimas para múltiples elementos, para múltiples acciones. Tiene de todo un poco, ¿no? Entonces, tenemos MySQL, que es mi SQL1, dos puntos, ¿sí? Y posterior a esto nos sugiere la versión que está disponible. Aquí nos dice que esta es la versión disponible. El sistema, de forma automática, ¿sí? Cuando guardemos, cuando le demos control S, él automáticamente, miren, acá hace la actualización de dependencias. Usted va, se conecta y verifica que pues esa versión efectivamente exista, que esté disponible. Si cambiamos el tipo de extensión, pues nos va a generar un error en cuanto a que no es actual la versión que tal vez estemos usando. Entonces, como el proyecto debe contener pues, esta asignación. Entonces, yo aquí le digo qué tipo de librería voy a usar, qué tipo de dependencia, ¿sí? Dicho eso, ya tenemos listo el elemento necesario para podernos conectar a una base de datos. Entonces, vamos a nuestro archivo, ¿sí? En el cual estamos trabajando el proyecto. Y lo primero que tenemos que hacer es la importación del paquete MySQL dar, ¿sí? Esto es lo primero que tenemos que hacer. Al importarlo, porque nosotros vamos a hacer uso de elementos que están dentro de esta dentro de esa dependencia. Entonces, para poder que el lenguaje reconozca esos elementos, esos objetos, sí o sí requerimos haberlos primeramente, haberlos nombrado aquí, haberlos insertado aquí, haberlos registrado aquí, ¿sí? En dependence, bajo esta estructura, ¿sí? Y haberlos importados aquí. Yo los importo, cierro con punto y coma. Y la estructura es entre comillas simples, hago llamado al paquete, ¿sí? Y el paquete, en este caso, me está generando esta librería, ¿sí? Siempre es entre comillas simples y cierro con punto y coma. Muy bien. Entonces, ¿qué va a hacer esta importación? Me va a permitir usar esa librería. Ya de ahí en adelante puedo hacer uso de esto. Luego dicho esto, habiendo hecho la importación, pasamos a la creación de una clase que va a hacer la conexión a la base de datos, al motor de base de datos. El motor de base de datos requiere unos elementos necesarios para podernos conectar a él, ¿sí? Sin ningún inconveniente, tales como el host, el user, el password y el nombre de la base de datos, ¿sí? Entonces recuerden que en una clase nosotros decimos, la nombramos, cuando nosotros creamos la clase, nosotros nombramos la clase y dentro de esta podemos hacer varias cosas, ¿no? Entre estas podemos hacer, como digamos, primera medida, podemos hacer uso de variables. Recuerden que nosotros la clase tiene atributos, tiene constructores y tiene funciones o métodos, ¿sí? Pero la clase como tal tiene una responsabilidad. Y la responsabilidad de esta clase, en este caso, es la de conectar o desconectar. Esa es su función. La función de esta clase, ¿sí? Es conectar o desconectar. Y básicamente lo que está haciendo como tal es creando el ambiente, el contexto necesario para poder hacer esa implementación, ¿sí?
Bueno, dicho eso, entonces nosotros debemos de tener ese ambiente preparado. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros debemos de tener instalados XAMPP, ¿sí? ¿Cómo logramos eso? Yo voy a permitirme explicarles completamente lo que se debe de tener. Vamos a hacerlo por acá con este. Entonces, por aquí yo debo tener XAMPP. Hay varios, ¿no? Este es uno, ¿sí? Creo que hay otro que se llama MAM, se llama el otro. MAM, creo que se llama el otro. MAM. OneServer, profe. Hay otro. One. OneServer. One, seven. ¿Cómo lo hacía? Exacto. OneServer para Windows. Sí, hay como en una investigación, en una clase de estas, hicimos a la IA le hicimos la consulta y ya nos arrojó. Pues como estos hay muchos, ¿no? ¿Qué tienen? Tienen básicamente la implementación de los elementos necesarios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo vengo trabajando con esta herramienta y digamos que resuelve las necesidades que se requieren para poder que contenga las herramientas necesarias para trabajar con él. Entonces, miremos aquí que esta es la de Windows, esta es la versión actual, ¿no? Miremos aquí qué incluye. Entonces, mira, nosotros necesitamos un servidor. Normalmente, cuando creamos páginas web, necesitamos un servidor que pueda correr la página web. Entonces, en este caso, él instala que es Apache, y su uso es muy común, ¿sí? También tiene el uso de un, de un correo electrónico, tiene un manejador de base de datos, ¿sí? Que es tiene una base de datos, un motor de base de datos, implementa un lenguaje de programación, en este caso PHP, implementa un panel de control, ¿sí? Cliente FTP, implementa por acá otro Tomcat, creo que este es un servidor también, servidor Tomcat para, si no estoy mal, este es para Java, básicamente. Entonces, este es el ecosistema que necesitamos, ¿sí? Para nosotros poder hacer uso eficiente de la tecnología de acceso a bases de datos, presentación de la información en web de manera efectiva. Entonces, después de descargarlo, de instalarlo, queda instalado y le damos, digamos, le damos Enter y él nos va a aparecer este panel de control. Este panel de control es efectivamente el control panel, ¿sí? Es este. En este caso, la versión que yo tengo, miren que es la 3.3. Aquí está, qué raro, acá está en la 3.2. Bueno, aparentemente pues esta versión es más reciente. Y dentro de ¿qué hacemos? Yo normalmente activo Apache, ¿sí? En este caso, no es necesario activar Apache para conectarnos a la base de datos, pero para manipular la base de datos, ¿sí? Desde un ambiente web, sí necesito. Entonces, levanto Apache, perdón. Levanto Apache del servidor para poder manejarlo. ¿Cómo así manejarlo? Eso básicamente es venir acá, ¿sí? Y hacer uso de una interfaz web para que sea más intuitivo su manejo. Entonces, le damos aquí en Admin. Y ese nos va a llevar acá a esta opción que tenemos aquí, específicamente a esta, PHPMyAdmin. PHPMyAdmin es un manejador, una interfaz gráfica de manejo o de gestión del motor de base de datos. Entonces, nos abre esta interfaz, ¿sí? Nos abre esta interfaz y dentro de esta interfaz nosotros tenemos bases de datos, ¿sí? Aquí están las bases de datos
que actualmente tiene este equipo, ¿sí? Y nos permite hacer diferentes elementos con diferentes acciones con ella, ¿sí? Por ejemplo, cuentas de usuario, nos permite saber qué usuarios tenemos aquí. Entonces, tenemos uno que se llama cualquiera, tenemos el nombre del servidor, ¿sí? Entonces tenemos uno que se llama dar raya al piso user, tiene sus servidores localhost, tiene contraseña sí, y bueno, básicamente nos dice o nos describe el aspecto muy necesario de lo que tiene que ver con la conexión a la base de datos. Esto no implica que no lo podamos hacer con otra base de datos. Digamos que la implementación de la interfaz, normalmente casi todos los motores de bases de datos nos piden estas strings de conexión. ¿Por qué es un string de conexión? Porque requiere unos datos que son string como tal, y estos serían como las llaves que permiten el acceso al motor de base de datos. Entonces, esto es un aspecto muy importante tener claridad sobre él, ¿sí? Entonces, según nuestro código, de acuerdo a nuestro código, nosotros tenemos un usuario que se llama dar_user, ¿sí? Dar_user. Y aquí está nuestro usuario dar_user, ¿sí? Este usuario tiene contraseña, ¿sí? Este usuario tiene contraseña y como tal, nosotros debemos de suministrar la contraseña para poder acceder. Dice que tiene todos los privilegios, ¿sí? Todos los privilegios. Muy bien. Vamos acá. Bueno, ¿qué más les puedo decir acá? Entonces tenemos, por un lado, el usuario, ¿no? Tenemos que tener un usuario. Tenemos que tener, en este caso, una contraseña. ¿Sí? Aquí tiene una contraseña. ¿Sí? Esa contraseña, pues, está de cierta manera, digamos, oculta, no la muestra como tal, pero está ahí inmersa. ¿Sí? Entonces, esa contraseña también la suministramos, cerramos con punto y coma y lo hacemos dentro de comillas simples. ¿Sí? Cada uno de los elementos. Tenemos también un servidor, en este caso el localhost, ¿sí? Entonces, cuando vemos que este usuario, hacia dónde apunta, apunta a localhost. También debemos de decirle que es localhost. Entonces, tenemos el servidor, tenemos el nombre del usuario, tenemos la contraseña y nos falta el nombre de la base de datos, ¿sí? El nombre de la base de datos. Aquí tenemos una base de datos que se llama usuario raya el piso PHP, ¿sí? Es una de las bases de datos que utilizo para las clases de PHP. Miremos a ver qué contiene. Miremosla acá. Entonces contiene varias tablas. Tiene una, dos, tres tablas, ¿sí? Entonces esas tablas son hacia donde vamos a apuntar nuestro ejercicio, ¿sí? Entonces, como primera medida, el, definimos esas variables. Recuerden muy bien qué significa la raya al piso antes de la variable. Recuerden que hace parte del encapsulamiento, esa propiedad que hablamos del encapsulamiento. Y pues tiene mucho sentido que tenga encapsulamiento debido a que, pues cuando hablamos de encapsulamiento hablamos de privacidad de la información. Y pues si hablamos del string de conexión, es bien importante que tenga, tenga cierta privacidad, ¿sí? Entonces hablamos del encapsulamiento, ¿sí? Hablábamos de la línea al inicio, en las clases anteriores. Entonces estas variables las declaramos de esa manera. ¿Qué quiere decir eso? Que estas variables, host, ¿sí? User, password, database, son accesibles solo y únicamente dentro de esta clase. ¿Sí? Dentro de esta clase MySQL Connection. ¿Sí? Dentro de esta clase puede hacer uso de esa información de acceso a estas variables. Es decir, que desde fuera no puedo entrar y verificar
esos valores, el contenido de estos valores. Y eso es muy importante porque estamos blindando nuestra clase para que en este caso muy particular de datos sensibles para la conexión a la base de datos, esta pues tenga cierto grado de seguridad. Muy bien. Siguiendo así, entonces tenemos la implementación de una clase, perdón, la implementación de un método cuya responsabilidad es establecer la conexión, ¿sí? En este caso, la conexión puede tardarse o no, ¿sí? Como la conexión puede que sea, ¿cómo les explico? Que tenga elementos que no sean directamente relacionados con el lenguaje y afecten la respuesta o no oportuna. Entonces, se define que esta conexión, ¿sí?, va a ser de orden future, ¿sí? Y que debe esperar. Entonces, pero contempla el algoritmo, contempla el lenguaje, la opción para que esta conexión permita esperar a que haya un retorno de información. Entonces, eso es lo que implica este future y este await. Implementamos una conexión asincrónica, se llama. Asincrónica es porque no necesariamente tiene que ir a medida que ejecuto una acción, espero una respuesta inmediata, ¿sí? No, sino que por el contrario puede tardar. Como puede tardar, entonces yo le defino que eso es una conexión asincrónica y que no necesariamente para ejecutar el código tiene que esperar hasta que se resuelva esta operación, sino que puede ir haciendo otra mientras esta se resuelve. Y cuando esta se resuelva, continúa con su proceso. Esa es digamos, la definición de un comportamiento asincrónico. Luego tenemos la variable final y definimos una variable que se llama con. La variable con básicamente va a conocer, va a contener el retorno, ¿sí? El retorno. ¿Y qué va a retornar? Va a retornar un true o un false. Es decir, va a retornar la conexión o no. En este caso, lo que estamos buscando es pasarle los datos. Le pasamos el host, el user, el password, y la base de datos correspondientes a estos valores que tenemos aquí. Y él nos va a retornar un resultado de esta conexión. De lo contrario, tenemos otra acción que se implementa, la cual lo que va a hacer es cerrar la conexión, ¿sí? Entonces tenemos dos. En esta clase tenemos una clase cuya función principal o su responsabilidad es la de conectar y la de desconectar, ¿sí? Aquí, desconectar. Entonces, conecta y desconecta. Entonces, lo que sigue, después de que yo he definido la, la clase, entonces es implementarla. Entonces, yo acá voy a implementar la clase, ¿sí? Esa clase se implementa también a través de una forma que la vimos, que es una clase abstracta. ¿Por qué se puede crear como clase abstracta? Con el fin de que podamos primero, hacerla más corta, ¿sí? Por una parte. Y por otra, que permita que se puedan hacer diferentes implementaciones de esta misma. Entonces tenemos que, por un lado, tenemos dos métodos fundamentales o importantes, que son connect y close, ¿sí? Con estos dos métodos vamos ya sea a, a conectarnos a la base de datos o a desconectarnos. Entonces, como primera medida, lo que vamos a crear es a importar
Luego crear la clase que tiene toda la minucia, todo el detalle, toda la descripción de la conexión y de la desconexión. Y luego creamos una clase abstracta muy resumida que implementa cada una de estos elementos. Posterior a eso, vamos a crear, ¿sí?, una clase user repository. Y ese repositorio es básicamente el método CRUD, ¿sí? Aquí es donde vamos a manejar las operaciones CRUD para la tabla login user. O sea, aquí nos dice login user. Login user, aquí está. Entonces, esa tabla de login user tiene que sí o sí existir, tiene que existir aquí. Aquí vemos de que hay una tabla de login user. Miremosla acá. Aquí hay una información ya ahí creada, ¿sí? ¿Qué contiene esta tabla login user? La tabla login user contiene el ID, contiene el username, contiene el password, contiene un campo de cada vez que nosotros registramos un nuevo usuario, nos va a crear la fecha y la hora en que se creó, y si lo actualizamos, lo modificamos o demás, también nos actualiza, ¿sí? Entonces, tiene como función estos dos campos. Estos dos campos son muy habitual verlos en Laravel. Laravel hace un uso de estos elementos, de estos campos. Muy bien. Entonces, la base de datos ya contiene información, ¿sí? Ya contiene información. Lo que vamos a hacer es conectarnos a ella para poder visualizar sus elementos y hacer las operaciones. Entonces, lo primero es que nosotros vamos a hacer la declaración de la variable que va a contener la conexión. En este caso, eh, connection va a contener la conexión. Aquí utilizamos el constructor, ¿sí? Recuerden que siempre debemos de utilizar un constructor para poder eh, hacer uso de los elementos que hemos creado dentro de la clase, ¿sí? Entonces ya tenemos como primero la descripción de los atributos. El primer atributo es la conexión, y esa conexión de dónde viene, constructor. Recuerde que acá creamos una clase abstracta, ¿sí?, que se llama Database Connection. De Database Connection contiene esos dos métodos. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es decirle que hay una variable final, de tipo final, ¿sí?, que se llama Database Connection y que le estoy entregando como variable este objeto. Esto se convierte en un objeto. Estoy haciendo la implementación de esta clase. Luego, llamo al constructor, el cual va a iniciar este objeto. Y posterior a eso, creamos los métodos. Entonces, el primer método es crear, ¿sí? El crear es básicamente insertar en la base de datos información, ¿sí? Entonces, lo mismo. Recuerden que eso, ¿por qué tienen que ser future, teacher? Porque recuerden, esto puede tardar o no, ¿sí? Entonces, como no es algo inmediato, tienen que declararlo future, ¿sí? Entonces, ¿puede o no contener información? Sí. Básicamente, entonces, vamos a crear un método dentro de que tiene mucha relación, que es adicionar al usuario, ¿sí? Adicionar usuario, ese método contiene dos variables, username y password, ¿sí? Es lo que le vamos a enviar a la base de datos. Es una función asincrónica, ¿sí?, que hace uso de la conexión a la base de datos a través de la implementación de la clase Database Connection, y utiliza el método connect, ¿sí? Está haciendo uso del método connect de manera asincrónica, le dice espere. Y esto, ¿sí?, la conexión como tal, la conexión se la entrega a esta variable con. Entonces, con es la conexión a la base de datos.
la llave que nos permite abrir esa puerta. Cumplido ese requisito, entonces creo mi, mi try, que es lo que va a hacer, ¿sí? Y, y dentro de este try va a hacer un query, ¿sí? Va a ejecutar una consulta a la, a la base de datos, al motor de base de datos. Entonces, básicamente, este elemento también debe tener la palabra await, porque esto, como les decía, puede o no tardar. Entonces, le decimos que dentro de esta conexión vamos a enviar un query que básicamente en este caso, de la sentencia que vamos a utilizar. Y esta sentencia estrictamente es lenguaje SQL. Entonces, no es lenguaje DAR, el lenguaje SQL. Es importante hacer esa salvedad. Yo aquí lo que estoy haciendo es enviarle la información en formato SQL, coma, y entre corchetes le envío el usuario y la contraseña, es decir, los valores que le he pasado, que ha recibido por aquí y por aquí. Se los entrego por aquí y por acá. ¿Y dónde los va a integrar? Él los va a integrar aquí y aquí, en esas posiciones. Recuerden que en el caso del lenguaje SQL sí o sí es estricto en cuanto al orden, la cantidad de elementos. Entonces, aquí le estoy enviando en ese orden, primero el usuario y luego el password. Bien. Cierro el query, punto y coma, y después de esto utilizo finally para, el finally es algo que se ejecuta siempre, entonces no es opcional, ¿sí? No es una excepción, sino que esto siempre se va a ejecutar. Después del try, le estoy diciendo siempre termina aquí esta acción y usted va a hacer inmediatamente esto, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a invocar, ¿sí? Va a hacer uso de la instanciación de el método close de la conexión. El método close de la conexión, ¿sí? Close de la conexión es precisamente el que hemos definido inicialmente, aquí, en la implementación en la creación de la clase. Entonces, lo que va a hacer es cerrar la conexión, va a cerrar esta conexión. Recuerden que aquí establecimos la conexión, se la entregamos a la variable con, y con close le estamos diciendo que vamos a cerrar esta conexión. Esto permite liberar la base de datos, ¿sí? Porque ya terminó el proceso. Entonces, por un lado, ganamos velocidad, liberamos procesamiento y garantizamos la integridad de la información, seguridad en los datos, porque no tenemos una conexión activa, ¿sí? Susceptible de que se pueda hacer algún tipo de ataque cibernético, ¿sí? Entonces, digamos, es una buena práctica como política de seguridad informática. Siempre que yo hago una conexión a la base de datos y ejecuto un query, posterior a eso, realizo la desconexión a renglón seguido. Entonces, con esta operación que he determinado, que he escrito, que he creado, he logrado estructurar del proceso CRUD, de las opciones del CRUD, la primera, que es crear. Entonces yo le digo insert into tabla login user, ¿sí? En los campos username and password, los valores, eh, los valores desconocidos, en este caso con signo de pregunta. Y esto lo dejo dentro de comillas simples. Y le paso las variables que he recibido, ¿sí? Que he recibido. Muy bien. Luego, vamos a crear el método read. Read, que es de leer, ¿sí? Entonces, lo mismo. En este caso, vamos a hacer la solicitud a la base de datos de determinar la información que se encuentra alojada en el motor de base de datos, en este caso en la tabla login user. Entonces creamos, esto, recuerden que
la variable, ¿sí? La variable va a contener toda la información que traiga de la base de datos. Entonces, primero va a ser un arreglo, es un arreglo de múltiples elementos, de diferentes clases, numéricos, eh, string, entonces, o caracteres. Por lo tanto, es importante que éste cumpla con los requisitos para que no se rompa esta variable. Porque no, recuerden que dar solicita que determinemos el tipo de variable. Entonces, si le decimos un tipo y recibe otro tipo, pues inmediatamente nos va a generar un error, nos va a devolver un error, ¿no? Entonces, por eso le decimos que es string y que es dynamic, ¿sí? Estamos diciendo que es string y que es dynamic, que es un tipo de diccionario, el mapa, y que es una lista, es decir, es un arreglo, ¿sí? Y que es un elemento future de característica. Entonces, que es de tipo future, es decir, que se ejecuta futuramente, no lo esperamos de manera inmediata, que es asincrónico, es decir, no tiene que esperar a resolver esta operación para hacer otra, sino que puede resolver cualquiera otra hasta que ésta se resuelva, ¿sí? Utilizamos o creamos el método getUser, ¿sí? Creamos este método, getUser, que lo que va a hacer, como lo indica el nombre, obtener usuarios. Vamos a crear, como es habitual, la conexión. Ya lo vimos acá. Miren, ya lo vimos aquí. Creamos la conexión. Hacemos uso de ese método que está contenido en este objeto. Porque recuerden que este objeto fue implementado de esta clase, ¿sí? Entonces ya contiene este método connect y el close. Entonces dentro de este decimos que esto es de tipo, debe esperar hasta que esto se ejecute. E inmediatamente la estructura que ya hemos explicado. ¿Qué hemos explicado? Que la variable contiene la conexión y que dentro de esta vamos a hacer uso del método query. ¿Sí? Vamos a hacer uso de este método. El método query lo que va a hacer es básicamente darnos la opción de poder inyectar código SQL. Entonces aquí estamos inyectando, como es el método crear, vamos a hacer la inserción. Insert into tabla login user, vamos a insertar el usuario, el password y finalmente vamos a cerrar la conexión. Aquí estamos cerrando la conexión. Muy bien. Esto para el crear. El, el leer, ¿sí? Estábamos en el leer. Entonces, el método getUser, apenas estábamos en el leer, pasé al crear. Entonces, estábamos en el leer, entonces les decía que el método habitual para conectarnos al motor de base de datos, aquí estamos entregando la conexión y creamos lo que se va a ejecutar, ¿sí? Abrimos el try y creamos la variable final. Y dentro de la variable final la declaramos que va a ser result. Result va a contener esa información. Result va a contener inicialmente un objeto, ¿sí? Ese objeto es producto de la inyección de este código, del query, donde le vamos a decir cele asterisco from login user, es decir, que seleccione todo lo que encuentre en la tabla user, ¿sí? Si nosotros hacemos uso en el SQL, este es login user y esta base de datos se llama usuario raya al piso PHP puntico, rolete.
login user, punto y coma. Listo. Entonces, editar, cancelar, control, enter, editar. Usuario raya al piso, PHP, punto y coma, y select, select from login user, punto y coma. Entonces, esta estructura de código, tal cual está aquí, tal cual está acá, ¿sí? Login user, entre comillas simples. Entonces, entre comillas simples, la primera parte es para que use la base de datos usuario PHP. Algunas veces hay que ponérselo porque pues uno revisa muchas tablas, a veces no está en la tabla correspondiente, entonces es un buen hábito. Al darle control enter, nos muestra el contenido de la tabla. Entonces lo que va a regresarle es todo esto. Toda esta información se la va a regresar a través de este método, a través de este método read. Por eso debe ser dinámico y string. ¿Sí? Dinámico y string, porque recibe todo, mira. Recibe fecha, recibe string, recibe entero. Entonces, debe de ser de esa característica. Debe ser de tipo map, list y future. Entonces, result contiene lo que va a retornar aquí. Entonces, result ya tiene como tal una información, ¿sí? ¿Y qué nos va a devolver? Nos va a retornar este resultado como un mapa de registros, ¿sí? Entonces, le decimos que es punto map y lo recorremos, ¿sí? Aquí está cada uno de los registros convertidos en listas, ¿sí? Cada uno. Posterior a esto, inmediatamente termina aquí de recorrerlo, cada uno de los elementos y tenerlos en modo lista, le ejecutamos final, que básicamente lo que va a hacer es cerrar la conexión. Continuamos con el actualizar, con el método actualizar, que básicamente lo que hace es muy parecido. Utilizar, crear la variable of the user, le vamos a entregar el ID y el string de new password en este caso. En este caso le vamos a decir que vamos a actualizar, lo que vamos a actualizar es el password, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a recibir una variable new password que sería lo que le ingresaríamos para cambiarlo. Lo mismo, utilizamos la conexión, que ya es habitual, ¿sí? Y el query. El query es exactamente igual. Vamos a hacer uso de lenguaje SQL. Entonces decimos update login user, que sería la tabla, con los valores password igual a interrogación, ¿sí? Porque es el valor que le vamos a asignar a password, donde el ID sea igual a interrogación. Entonces le estamos diciendo que está condicionado a que lo haga donde efectivamente ese valor exista, ¿sí? Donde ese valor exista. Y le entregamos las variables. En este caso, dentro de llaves, perdón, dentro de corchete, le entregamos new password y ID, ¿sí? Que son las que está el usuario entregando. Finalmente, cerramos la conexión y seguimos con el siguiente elemento, con el siguiente proceso, que es borrar. Igual, delete user. Ese es el nombre del método.
Le vamos a pasar el ID como entero. Posterior a eso, hacemos la conexión, que ya es habitual, y creamos el query. El query es el mismo. Delete from, borre de la tabla login user, donde el ID sea igual al que le vamos a pasar, que en este caso es ID. ¿Sí? Recuerde que aquí lo estamos teniendo en cuenta para que sea recibido. Y se lo estamos pasando acá como un valor. Y cerramos la conexión. Con eso ya tenemos todos nuestros métodos que nos permiten poder implementar, hacer uso de ellos. Hasta aquí solo lo estamos declarando y describiendo. Solamente eso. Listo. Muy bien. Entonces, posterior a esto, venimos acá y vamos a comentemos esta línea. Muy bien. Entonces, luego vamos ya a ejecutar como tal o hacer uso de estos métodos que se han creado, que hemos creado, ¿sí? Como crear, como leer, como actualizar, como borrar, ¿sí? Y entonces dentro de este definimos por primera parte la conexión a la base de datos, ¿sí? La vamos a llamar DB Connection y lo que hace es hacer uso de la conexión a la base de datos a través de este método. Y creamos una variable user repository o repositorio que la hemos llamado de esa manera, la cual va a permitir hacer y ejecutar cada uno de los métodos que hemos creado, ¿sí? Vamos a habilitar uno que tengo por acá para que nos quite ese error. Tengo por acá el de autenticación, ¿sí? Listo. Entonces, dentro de este tenemos uno que está acá abajo, ¿sí? Que es de autenticación, te lo explicaré después. Ignórenlo por el momento. Entonces, creamos las variables, lo primero, definimos las variables que vamos a usar en este caso, ¿sí? Esta sería una variable para conectarnos a la base de datos, otra para obtener todos los métodos, ¿sí? O sea, todos estos métodos, y otra para hacer la autenticación. Entonces, ¿cómo lo ejecutamos? Vamos a hacer el primero de todos. El primero de todos y más oportuno es el de leer, el de obtener la información que está ya en la base de datos. Bueno, vamos entonces a descomentariar estas dos líneas de código, ¿sí? Y procedo a explicarles básicamente qué es. Es la variable users, ¿sí? A la cual yo le voy a entregar un método, ¿sí? Se ha creado la variable user repository. Y user repository se le ha entregado el objeto user repository que creamos acá, ¿sí? La clase. Entonces, esa clase tiene unos métodos: adicionar, obtener, actualizar y borrar, ¿sí? Entonces, yo le digo, recuerden que tiene que ser await, porque esta operación puede tardar lo que se tarde en resolver la conexión a la base de datos, obtener la información y demás. Entonces, hago uso de la variable, que ya es una instanciación de la clase, y accedo al método obtener usuarios. Y luego los pinto, los muestro los usuarios. Un print y escribo usuarios es igual a la variable user que he declarado aquí.
porque esta variable va a contener todo lo que me entregue esta instanciación de ese método, ¿sí? Entonces yo estoy accediendo en la práctica a getUser aquí. En la práctica estoy diciéndole que esta clase en el... Listo. Vamos a probar, control test. Vamos a probarlo, vamos aquí a terminal y le vamos a decir, vamos a ejecutar el código. Y aquí nos trae todo lo que hay en la base de datos. Entonces dice que el primero es Daniela Soto. Password, el primer usuario, pero su ID es el número 10. Muy probablemente porque se han eliminado, se han borrado. Entonces ya vamos en el número 10. Y Daniela Soto se encuentra ahí como nombre de usuario y como password Lina. ¿Sí? Y sus otros campos. ¿Cuándo fue creado? Cuando ha sido actualizado. Muy bien. Y así seguidamente, los diferentes elementos que tiene la base de datos. Entonces, aquí tenemos toda la información de la base de datos. Entonces, nuestro método para obtener información ha sido eh, eficiente, ha cumplido con el objetivo. Entonces, vamos a cortarlo de aquí y vamos a ejecutarlo posterior a la actualización para que vamos a hacer la actualización de un registro y verificar que haya cambiado. Entonces, hagamos la verificación, el cambio miremos aquí, tenemos Daniela Soto, tenemos le debemos de pasar el número, el ID, y le debemos de pasar el nuevo password. Aquí está el ejemplo. Entonces, busquemos, por ejemplo, el ID. No que se pueda ver facilito. Este se ve muy claro. 35. Entonces vamos a comentar acá. ¿Sí? Vamos a hacer uso del método actualizar usuario. Aquí vamos a pasarle el 35. Sí, 35. Se llama Víctor Alcatraz. Password BA3456. Vamos a cambiarlo por mi casa ya. Mi casa ya. Mi casa ya. Ese sería el método. Entonces, después de que ejecute esta acción, va a ejecutar esta. Entonces va a cambiarlo y luego nos lo va a mostrar. Guardamos y venimos acá y ejecutamos. Listo. Vamos a leer Víctor Alcatraz, el usuario 35, Víctor Alcatraz y mi casa ya. Hizo el cambio. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Regálame un segundo, por favor.
Bueno, muy bien. Retomemos. Estábamos en actualización, luego lectura. Vamos a crear uno nuevo. Entonces, lo vamos a crear y luego lo actualizamos. El último es, al parecer es el 37. Creo, creo que es el 37. Confirmemos, ¿no? 37. Es este. Entonces, el que sigue sería el 38. Entonces, vamos a crearlo. Vamos a crearlo. Luego vamos a mostrarlo. ¿Sí? Entonces, vamos a llamarlo. Creemos un admin. Sí, porque no tengo ningún admin. Admin y admin 123. Perdón un momento. Muy bien, entonces vamos a crear este usuario. Este usuario se llama admin 123. Nos creará el registro número 38 y nos lo va a mostrar mediante este método. ¿Sí? Este método se llama adicionar usuario. Muy bien. Control S, venimos acá, ejecutamos y tarda un momento y nos creó por aquí el 38. Admin y admin 123. Vamos a borrarlo. No, borremos el 37 más bien. Dejemos este que está nuevo. Vamos a borrar el 37. Entonces, para poder borrarlo y verlo, tengo que correr este método y dejarlo de último, prácticamente. Muy bien. Entonces, aquí lo tenemos. Vamos a habilitar el de borrar. Y el ID del que queremos borrar es el 37. 37, que lo estuvimos actualizando hace nada. Y actualizamos aquí actualizamos aquí, perdón, leemos la información para poder verificar que el 37 ya no esté. ¿Listo? Muy bien. Control S. Corremos. Correcto. Miremos, a ver. No se ve por ahí. No se ve. Tiene un salto. Y efectivamente lo ha borrado. Confirmemos en la base de datos. Actualicemos aquí. Login user. Y salta del 35 al 38 con el admin y el 37 desapareció. Muy bien. Listo. Hasta ahí tenemos, digamos, nuestros métodos ya creados. Entonces, la actividad es que implementen esta misma solución, ¿sí? Y la suban a su repositorio respectivo, lo que sería la evidencia. Esta sería la evidencia, que efectivamente ejecutemos estos mismos elementos en la base de datos. Entonces, por favor, llamen exactamente igual, todos los datos de la misma manera para que el código pueda ser, digamos, probado con los mismos elementos que yo ya tengo aquí creados, con login user, con las mismas tablas, ¿sí? Y les muestro
cada uno de los campos que debe de tener. No hay ningún inconveniente con eso. Miremos a ver si les puedo mostrar de una vez el código, también para que lo tengan a la mano. Vamos a ver si lo tengo por aquí. No, creo que no lo tengo acá. Vamos a ver si lo tengo en otro repositorio. Regálenme un momento. El repositorio no lo he actualizado, si no estoy mal. El repositorio no, todavía no le he hecho el commit. Sí, no lo había hecho el commit. Vamos a descargarlo. Y llevémonoslo a la carpeta de... Dejémoslo acá. Listo. Entonces, esta sería la estructura. Entonces, la primera línea para crear, básicamente lo que dice es que la cree la base de datos si no existe. Es decir, que si existe la ignora, no ejecuta esta línea. Luego le dice que use la base de datos y luego procede a crearla. Crea la tabla. ¿Sí? Ya creando la base de datos, crea la tabla. Igual, si no existe, la crea. Entonces, crea la tabla de login user, el ID, como llave primaria, el user varchar de 50, el password varchar de 255. Normalmente se crea grande o digamos de un tamaño importante porque las contraseñas por regla se deben de hacer hasheadas, lo que quiere decir que el campo es un campo tipo token. Luego tenemos los dos campos que les decía. Entonces esta es la estructura para que a medida que ustedes ingresan, actualizan un campo, de forma automática, sin necesidad de ingresar la información a cada campo, automáticamente crea ese registro. Es un registro de log de lo que está ocurriendo con estos campos. Bueno, muy bien. Este sería el código. Ahí lo están viendo, lo pueden ver sin ningún inconveniente. Y por último, cada uno de estas partes del código, como son, en primera medida, declarar la dependencia que vamos a usar, guardarla, luego importarla, ¿sí? Luego de importarla, creamos la clase, ¿sí? Con cada uno de sus elementos, con cada uno de ellos. Luego hacemos la implementación de una clase abstracta que se va solamente a enfocar en la conexión el cierre. Creamos cada uno de los métodos, ¿sí? Como aquí lo podemos ver. Entonces tenemos crear, leer, actualizar, borrar. Y luego el repositorio donde vamos a tener opciones, eh, cada una de las opciones que va a
a, a, a usar, ¿sí? Es cada una de estas opciones. Entonces, para poder que funcionen estas, debemos descomentarlas, ¿no? Para poder que estas se puedan usar, ¿sí? Aquí tenemos las 4 operaciones: crear, actualizar, borrar, leer, y listo. Ya con eso terminamos. Envían la evidencia y bueno, me pueden escribir cualquier pregunta, duda que tengan al respecto. Yo con muchísimo gusto en el transcurso les doy respuesta a cualquier inquietud que tengan. Aunque todo lo que hemos presentado ya está aprobado, funciona correctamente, y pues pueden parar el vídeo cuantas veces requieran en cada una de las partes que requieran revisar. Así que es todo por hoy. Espero que tengan un feliz fin de semana, un bendecido día, y que tengan una feliz tarde. Profe, ¿usted me Amén. podría dejar ver dónde instancia la conexión de la base de datos? Por favor, un momentico. En el MySQL Data Connection. ¿Te refieres a este en el repositorio? No, no, en el repositorio, no el principal, profe, donde se hace la primera conexión. Ahí, Donde se crea. exactamente, ahí mismo, eso era que quería ver. MySQL Connect. Ah, ok, listo, listo, listo. Listo, profe. Muchísimas gracias. Bueno, que tengan una feliz tarde para todos. Dios los bendiga. Profe, una preguntita. Sí, claro, dime. ¿A dónde vamos a enviar esa evidencia? ¿Dónde se Esta encuentra? evidencia se sube en Sajuna. Sí, pero, o sea, ¿en qué? ¿Cómo se llama la evidencia? El archivo, este archivo. Como Sí, puedes ver o sea, sí, yo sé en que es el unas, archivo, pero, o sea, el nombre de la evidencia donde la vamos a subir. el nombre de la evidencia. En este caso es a ver, para que nos quede acorde a la actividad que implica. En este caso la podemos dejar como implementación de función CRUD con orientado a objetos. Implementación de un CRUD orientado a objetos. Dejémoslo así. Ah, bueno, ok. Aquí. Implementación de CRUD, orientado a objetos con lenguaje Dart. ¿Sí? Así sería, digamos, el nombre de la actividad, el nombre de la actividad, y pues el archivo sería de este tipo, ¿sí? Lo puedes llamar group.dar, ¿sí? El nombre puede variar. Ujú. Lo Y en importante Sajuna, es, y en ¿sí? Sajuna también contamos la evidencia así, con ese nombre. O Sí, tiene otro nombre. ya lo pueden coordinar con el líder de la ficha, el ingeniero izquierdo. Así lo van a encontrar en la, en el, En el cronograma. ujú, O sí, sea, en Sajuna lo van a encontrar así, para que puedan así subir su evidencia. De todas maneras, cualquier eventualidad que haya con la misma, en cuanto a la plataforma, con muchísimo gusto lo resolvemos. ¿Alguna ah, otra ok. inquietud? Bueno, no siendo más, espero que tengan una feliz noche, feliz fin de semana. Dios los bendiga a todos. Gracias, profe, Bendiciones, igualmente. profe.